Bienvenidos amigos televidentes del canal. Les damos la bienvenida a nuestros amigos televidentes que a esta hora de la mañana, cuando son las 7 en punto, nos acompañan. Así es, poco a poco también vamos despertándonos. Hay que recordar que la capital está bastante nublada. Por favor, conduzcan con precaución para evitar accidentes, y también a quienes tienen algún tipo de problema con los taludes, comuníquense de inmediato con el 911 y así evitamos percances como los que ya han sucedido. Vamos a revisar rápidamente cómo está el tráfico a esta hora de la ciudad, aquí en la ciudad capital. Vemos que hay congestión, está en rojo completamente en la avenida Mariscal Sucre a la altura de los túneles de San Roque. Hay bastante congestión, es decir, en el centro de la ciudad. Hasta esta congestión se extiende hasta la plataforma central del 1 de mayo allá en San Roque. Si nos seguimos yendo un poco más hacia el sur, vemos que hay sectores en los que está congestionado el tráfico vehicular, así que vale tomar vías alternas. Si nos vamos un poco más hacia lo que es el norte de la ciudad, no hay mucha congestión todavía a esta hora de la mañana. Sin embargo, la avenida Occidental o Mariscal Sucre, como también se la conoce, ya hay tramos en los que se encuentra bastante congestionado a la altura de la Mariscal Sucre y La Gasca, por ejemplo. Ustedes pueden ver en pantalla, hay congestión vehicular a esta hora de la mañana, así que por favor tomar en cuenta esto. Por lo general es por el contraflujo que hay a esta hora de la mañana. Más hacia el norte no hay congestión vehicular todavía, como ustedes pueden ver, no hay tráfico. Hay sectores en los que se está tomate las vías, eso quiere decir que está empezando a haber un poco de tráfico en esta zona a la altura de lo que son el sector de las casas, como ustedes pueden ver. Así que así es como se despierta a esta hora de la mañana la ciudad del capital. Aproveche, pues todavía no hay gran congestión en la ciudad. Vamos a ir para llegar tempranito a nuestras actividades. Levantémonos y mejor vámonos antes de que se congestione, porque por lo general los viernes hay tráfico vehicular. Sin embargo, parece que muchas de las personas todavía no regresan de sus feriados, se han extendido y por eso no hay mayor carga vehicular. Pero si nos vamos a la avenida Velasco Ibarra, como ustedes pueden ver, realmente hay bastante tráfico a esta hora de la mañana. Hasta el sector de los Trébol hay bastante congestión. Ustedes pueden ver, esto se extiende hasta la avenida Pichincha, la avenida Velasco Ibarra, y también en la autopista General Rumiñahui vemos que hay bastante tráfico vehicular de lo que sería al regresar de los valles para entrar al centro de la ciudad. Así es entonces como está a esta hora de la mañana el tráfico en la ciudad capital. Recomendación: que usted por favor salga tempranito de su casa, aproveche que en algunos sectores todavía, sobre todo en el norte y en el centro de la ciudad, no están tan congestionados, y así usted llega a tiempo en este día viernes a cumplir con sus actividades. Qué maravilla que no haya congestión vehicular, Ali, así salimos también con optimismo. Bueno, vamos a empezar con la información. Así es, y ahora en el ámbito nacional les contamos que, cumplido el plazo, se espera que se envíe al Ejecutivo el veto a las reformas al Código de la Democracia. En el Consejo Nacional Electoral, la expectativa de que se acojan los principales cambios es grande, sobre todo a puertas del año electoral. El pasado 3 de diciembre la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia, luego de meses de intensos debates y contratiempos. En los cambios planteados destacan la reforma en el método de asignación de escaños, las políticas de paridad de género, el control del gasto electoral y sanciones a la violencia política contra las mujeres. Estos cambios, según el consejero José Cabrera, son importantes, pues dibujan un nuevo escenario para las elecciones de 2021. A nosotros nos interesaría eso. De todas maneras tenemos que respetar la decisión del Ejecutivo, del señor presidente. Aunque también admite que hay aspectos que quedaron pendientes y deberán ser tratados en otro paquete. Nosotros igual presentaremos luego del proceso electoral para que sean tratadas, no sé si para el 2023 o para el 2025. Es una propuesta que tenemos que hacer como función electoral, como lo hicimos en estas conjuntamente incluso con el Tribunal Contencioso Electoral. En las próximas horas está previsto el envío del veto presidencial a la Asamblea. Luego irá a la Comisión de Justicia, en donde se tratarán las observaciones y se remitirá un informe no vinculante al Pleno. Todo esto en un plazo máximo de 30 días, informó Carolina Basante. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, se pronunció sobre la decisión del Pleno en torno a la nulidad de la resolución de extinción de varias organizaciones políticas. Durante la sesión de este jueves también se aprobó la entrega del fondo partidario para el movimiento Creo.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció y aprobó el informe presentado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y resolvió declarar la nulidad de la resolución sobre la extinción de la organización política Partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Y como hemos manifestado, tienen obligaciones y tienen derechos consagrados en la ley y en la Constitución. Nosotros hemos hecho un informe favorable de aquello. La misma suerte corrió el Movimiento Salud y Trabajo, por lo que podrán estas organizaciones presentarse con sus candidatos en las próximas elecciones. Las organizaciones políticas, al recibir esta resolución, la notificación de esta resolución, pueden participar en las elecciones del 2021, puesto de que no se le ha retirado la personería jurídica. Después de varias sesiones donde no se concretó la entrega del fondo partidario permanente a favor del movimiento Creo, fue este 2 de enero que el Pleno aprobó este punto. Así actuamos y seguiremos actuando, sin miedo, con firmeza y con la ley y la Constitución en la mano. Por eso, porque le corresponde a Creo el fondo partidario, porque cumplieron con todos los requisitos, mi voto a favor. En otro tema, Tamaín se refirió a la notificación del CAL hacia la Comisión de Fiscalización para iniciar el trámite de juicio político en su contra. Estamos nosotros a la expectativa de aquello para seguir el debido proceso, para proceder a preparar en el plazo previsto la defensa y acudir a la comisión para entregar las descargas respectivas y esperar el pronunciamiento de la comisión, ver la posibilidad si se pasa o no al Pleno de la Asamblea Nacional. Con la resolución de todos estos puntos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral inició su primera sesión del año 2020. Informó Javier Rosero. Mucha atención a la siguiente información. Miles de extranjeros podrán votar en las elecciones presidenciales del 2021. Estos sí cuentan con al menos 5 años de residencia en el país y cumplieron con los requisitos de registro. Se va armando el rompecabezas para las elecciones presidenciales del 2021 y desde el Consejo Nacional Electoral, organismo rector de los comicios, se informa que los extranjeros residentes en el país podrán sufragar, eso si se inscriben en el registro electoral, es decir, no serán empadronados de forma automática. Los extranjeros hoy tienen que pronunciarse sobre su interés en participar en las elecciones en este país, a diferencia de lo que estaba vigente anteriormente, que era que el registro civil automáticamente los incorporaba. Pues para que un extranjero pueda ejercer su derecho al voto, tiene que cumplir con 2 requisitos indispensables. La facilidad para que puedan inscribirse y a través del pasaporte verificar el tema de que han estado viviendo en el país legalmente, residiendo en el país legalmente, al menos los 5 años que indica la ley. En este marco, el consejero José Cabrera asegura que es muy probable que el organismo envíe brigadas a las embajadas y consulados para que los extranjeros puedan cumplir con este requisito. ¿Cuándo y de qué horas a qué horas van a estar las brigadas en los diferentes consulados y embajadas para que puedan inscribirse? Y es que dentro del organismo existen cuestionamientos. De su lado, Enrique Pita, consejero, asegura que lo que se pretende es evitar el malestar entre los extranjeros, pues en las elecciones de marzo de 2019 se redujo el padrón respecto de los empadronados para la consulta popular del 2018. La disminución se debió a un proceso de depuración que ejecutó el CNE, lo que ha causado reclamos. Muchos de aquellos hoy están demandando a la institución porque dicen que irregularmente fueron sacados del padrón. Este es un asunto serio, porque los derechos adquiridos de aquellos se vieron conculcados. Lo que se pretende, según dicen, es mover las fichas adecuadamente y así poder garantizar un proceso electoral transparente, informó Marilyn Jaramillo. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Elizabeth Cabezas, asambleísta y expresidenta de la Asamblea Nacional, con quien se analizará los retos del Poder Legislativo para el 2020. Recuerde, las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Y al regresar, este viernes se conocerá quiénes son los llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Entre los procesados se encuentra el expresidente Rafael Correa. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Enseguida regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con más información y les contamos que este viernes se conocerá quiénes son llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Entre los procesados se encuentra el expresidente Rafael Correa y existe incertidumbre en la defensa técnica de algunos involucrados.
Quizás muchos permanecen con los dedos cruzados y no es para menos, ya que este viernes Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, dará a conocer su resolución sobre a quién de los 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016 llama a juicio. Diego Correa es abogado de la exministra María de los Ángeles Duarte. Él no se muestra optimista. No creo que haya existido un control jurisdiccional suficiente dentro del proceso. Todo lo solicitado por la Fiscalía ha sido acogido por la doctora Camacho, por lo cual no tengo mayor esperanza en que dicten un auto de sobreseimiento. En Sobornos, que inició como arroz verde, se pretende establecer supuestos aportes económicos privados no justificados para campañas electorales en el correísmo, a cambio de la contratación pública. Marcelo Dueñas tiene esperanzas para sus defendidos, la asambleísta Viviana Bonilla y el ex legislador Cristian Viteri. Si se actúa en justicia, en derecho, si es que se actúa de manera objetiva e imparcial, la señora jueza tiene que dictar auto de sobreseimiento en razón de que Fiscalía no pudo sustentar los argumentos, no pudo sustentar la acusación. Entre los investigados se encuentran los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, este último actualmente detenido por otros procesos legales, los exministros Walter Solís, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, que cuenta con arresto domiciliario, la ex jueza constitucional Pamela Martínez, quien se desempeñaba como su asesora Laura Terán. Las dos han decidido colaborar con la justicia. A ellos se suman representantes de empresas privadas. No tenemos claro cuáles son las acciones que ha cometido cada uno de los procesados. Nunca se determinó individualmente cuál fue el acto u omisión que realizó cada uno de las personas implicadas. Se presume que por soborno se movilizaron cerca de 10 millones de dólares. La Procuraduría General del Estado reclama como reparación integral 23,3 millones de dólares. En el evento de que existiera algún indicio de delito, la Fiscalía tenía que trabajar bien, hacer bien los deberes, la tarea y estructurar muy bien una posición de Fiscalía que no se le caiga al piso, como en efecto ha sucedido. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, todo este tiempo defendiendo su tesis. La existencia de una estructura criminal. La lectura de la resolución se la conocerá este viernes a las 9 de la mañana, informó Héctor Romero. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicita a Ecuador que acoja las medidas cautelares a favor del ex vicepresidente Jorge Glass para proteger sus derechos. El exfuncionario se encuentra detenido desde el 2 de octubre del 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra preso en la cárcel de Cotopaxi tras ser sentenciado 6 años de cárcel por verse involucrado en delitos de corrupción con la empresa constructora brasileña Odebrecht. El documento difundido a través de la cuenta de Twitter de Fausto Jarrín, abogado de Glass, recoge las solicitudes que el organismo internacional hace a Ecuador. Entre ellas está: que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Jorge Glass, particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos. La comisión de la CIDH da un plazo de 15 días al Estado para que adopte las medidas cautelares acordadas. Sobre Jorge Glass, actualmente pesa una orden de prisión por supuesta malversación de fondos públicos en la adjudicación del campo petrolero Zingue y está procesado por concusión en el caso Sobornos 2012-2016. El documento de la CIDH fue aprobado el 31 de diciembre de 2019 y difundido el 2 de enero de 2020, informó Valeria Navarro. Y Paola Pavón retomó oficialmente sus actividades en la prefectura de Pichincha. Pavón aseguró que el correísmo se prepara para las próximas elecciones. Esto lo dijo frente a simpatizantes que esperaban en la entrada al Consejo Provincial. Pueblo unido jamás será vencido. Al puro estilo de campaña electoral, Paola Pavón fue recibida por simpatizantes del correísmo en los bajos del Consejo Provincial de Pichincha, centro de Quito. Este jueves Pavón oficialmente retomó sus actividades, luego de haber permanecido 71 días detenida por supuestamente intentar desestabilizar al gobierno nacional en las protestas de octubre. Regreso con la firme convicción de mi inocencia
ustedes y por el pueblo de Pichincha. A través de un micrófono, la prefecta se dirigió a los presentes, anunciando que enfrentará la justicia y queriendo ganar más espacio en la palestra política. Porque nosotros vamos a enfrentar en las urnas, sin violencia. No somos militantes de la violencia, somos militantes de la vida, somos militantes de la paz, somos militantes de la democracia. Virgilio Hernández, quien también es investigado por rebelión, descartó tener vínculos con la jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Paglova Guerra, quien revocó la prisión preventiva y dispuso la utilización del grillete electrónico y presentarse periódicamente ante la autoridad competente. Para él, Pavón y Cristian González. Yo no la conozco personalmente, nunca he tenido, en los años en los que fui funcionario público, asambleísta, nunca tuve contacto con ella. Creo que lo que hizo la jueza más que revocar es que frente a la reformulación, que ese es un hecho al que se olvida, frente a la reformulación tiene que nuevamente analizarse cuáles son las medidas cautelares. Sin embargo, el proceso legal continúa y Pavón logró no ser despojada del cargo, informó Héctor Romero. Y de manera cuestionada, la Asamblea Nacional envió al registro oficial la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, por lo que varios de los nuevos impuestos empezaron a regir desde este 1 de enero. Sin embargo, expertos consideran que el actuar de la legislatura puede generar una demanda de inconstitucionalidad. A vísperas del Año Nuevo, la Asamblea puso un alto a su descanso y se convocó para resolver un vacío legal sobre el mecanismo de promulgación de la nueva norma tributaria. Y es que los legisladores, al tratar el veto presidencial de esta ley, dejaron al aire el articulado que tiene que ver con el cobro de impuestos a los dividendos que entregan las empresas a inversionistas en el extranjero. Para subsanar este error se planteó una moción en la que el Pleno se allanaba la propuesta del Ejecutivo. Teniendo en cuenta que esta Asamblea ha conocido y ha aceptado la disposición general quinta del proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria. Y así fue, el 31 de diciembre la norma fue publicada en el registro oficial. Tanto en la ley como en la Constitución también establece algunos mecanismos, por lo tanto, al ser el Pleno el máximo organismo que pueda interpretar o pueda resolver sobre estos temas, hoy el Pleno ha resuelto ya. Sin embargo, algunos de los legisladores cuestionaron este proceder, pues caería en la ilegalidad. La Asamblea el día de hoy se arrogó funciones que no le competen. Lo que debía mediar aquí entonces son los 30 días para que pase por el Ministerio de la Ley y que esto entre en vigencia el 14 de enero del 2020. Claro que esto significaba que el gobierno se quedaba sin los impuestos. Y con lo mismo coinciden dos expertos constitucionalistas quienes afirman que el camino tomado por la Asamblea no está de acuerdo a la ley. En ningún momento se establece la existencia de una resolución como la que aprobó la Asamblea. Ya esa ley tributaria o esa ley económica urgente, más allá del contenido de su articulado, ya ha nacido con un notorio y notable vicio de inconstitucionalidad formal que deberá ser corregido por la Corte Constitucional en su momento a través de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. De existir una demanda de inconstitucionalidad, la norma no dejaría de estar en vigencia sino solamente la parte pertinente. Sin embargo, aunque la ley no lo establece explícitamente, no se descarta una repercusión jurídica en contra de los legisladores que votaron por la moción del pasado 30 de diciembre. Informó Carolina Basante. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que la aplicación de nuevos impuestos a los planes postpago de telefonía celular y los servicios que prestan las plataformas digitales preocupa a usuarios y también a quienes brindan este tipo de servicios. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora les contamos que la aplicación de los nuevos impuestos a los planes postpago de telefonía celular y a los servicios que prestan las plataformas digitales preocupa a los usuarios y también a los motorizados que trabajan con este tipo de aplicaciones para el envío de los paquetes, cuya actividad se ha convertido en la única alternativa de empleo. Aguardaba un pedido en una de las veras de la avenida León Febres Cordero, en Vía Daule. Oscar Arce perdió su trabajo hace 1 año y medio y su moto se convirtió en la boya de subsistencia familiar. Se gana dependiendo de lo que uno trabaje, pues, ¿no?
O sea, hay días buenos, días malos también. El año empezó con nuevos impuestos, los servicios de alimentación y movilización, así como de contenidos audiovisuales y musicales a través de las plataformas. Ahora deberán pagar IVA. Yo creo que sí se va a ver afectado. Va a bajar bastante. Nosotros somos totalmente independientes, nosotros ponemos la moto, ponemos el combustible, ponemos los megas. Por otro lado, 10% de impuesto a consumos especiales en la telefonía celular pospago. No hay flujo de dinero, o sea, por ejemplo, no existe trabajo para la gente. Para Fidel Márquez, la ley per se tiene dos haces, pues le permitió al Ejecutivo mantener el financiamiento externo que urge en la caja fiscal. En contraparte, tenemos una crisis de contracción provocada por contracción de demanda. Y el servicio que viene incorporado para que te lleven ese producto a tu casa, sino además el impuesto a los consumos especiales que le van a empezar a poner acá. Entonces vas a tener doble tributación. En el caso del ICE a la telefonía celular con plan, si su factura mensual es $60, deberá pagar $6 más. Yo creo que el país lo que tiene es que promover más beneficios en el sentido de estimular a los que quieran invertir en generar empleo. Informó Jorge Escobar. Y con el inicio del año, la recaudación del impuesto predial comenzó y desde el pasado jueves el Cabildo Quiteño habilitó todas las formas de recaudación para que usted pueda pagar este rubro. La Autoridad Metropolitana Tributaria recordó a la ciudadanía que durante los primeros 15 días de enero tendrá un descuento del 10% en el valor del pago. El pasado 23 de diciembre el Cabildo Quiteño aprobó las ordenanzas relacionadas con el plano de valoración del distrito y con el cobro del impuesto predial, normativas que aplicarían una disminución al valor del tributo al 80% de los predios del distrito metropolitano, porcentaje que a decir de Mercedes Daules sí le reflejó en su valor a pagar del impuesto predial de su casa. Y el señor alcalde en esta vez está cumpliendo lo que él dijo. Porque el año pasado subió el doble, el triple, pero hoy parece que el señor Yunda está cumpliendo a menos lo que él promete. Serán $72 millones aproximadamente que el Cabildo Quiteño tiene previsto recaudar desde este 2 de enero. A decir de Guillermo Montenegro, director metropolitano tributario, el pago a tiempo de este impuesto tiene beneficio a sus dueños, ya que existe un descuento del 10% desde la primera quincena de enero, el cual irá disminuyendo un punto porcentual hasta junio. Es decir, a la segunda quincena de enero será el 9%, la primera quincena de febrero el 8% y así sucesivamente hasta mediados de año. El 1 de julio, si es que yo no he pagado hasta esa fecha, más bien lo que voy a tener es un recargo equivalente al 10% que se mantendrá de esa manera hasta el 31 de diciembre. Los ciudadanos dueños de predios en la capital podrán pagar dicho rubro por varias vías, a través de la página web del municipio www.quito.gov.es. Allí podrán hacerlo de manera directa con tarjeta de crédito o si no imprimiendo el comprobante y posteriormente acercándose a cualquier entidad bancaria. También las personas de la tercera edad y mujeres embarazadas pueden acercarse a las administraciones zonales para efectuar dicho pago. De igual manera, si usted requiere mayor detalle sobre los rubros cobrados en el impuesto predial, puede acercarse a las oficinas de las administraciones zonales o a las oficinas de la Agencia Metropolitana de Movilidad, informó Mauricio Sánchez. Y el último feriado del año 2019 movilizó alrededor de 527,000 turistas. Las ciudades que fueron visitadas, según la ministra, fue Quito, Guayaquil, Salinas, Atacames y Tonsupa. Si bien la cifra de 527,000 turistas que recorrieron los diferentes puntos del territorio nacional podría ascender, la ministra de Turismo Rosy Prado puntualizó en el cuidado de todos por el entorno natural del país. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que cuidar lo que tenemos, porque tenemos una naturaleza bendecida y maravillosa que no podemos los mismos ecuatorianos dañarles. Y esto debido a que el sitio donde se ubica el país es considerado todo un paraíso. Propios y extraños así lo perciben. En ese sentido, la gente del mundo también fue un número importante en el turismo de la nación. Terminamos también el año con un crecimiento del 4.3%. Informado esto, también se anunció el calendario de feriados para este 2020. Pues según la ministra Prado, con la planificación se puede obtener mejores resultados. Si ya sabemos las fechas de los feriados, podemos conseguir mejores precios tanto en boletos aéreos
como en hoteles y en destinos turísticos en el país, si es que planificamos y hacemos las reservaciones con anticipación. La programación viene marcada por el feriado de Carnaval, que será el 24 y 25 de febrero. El viernes 2 de abril, que es el Viernes Santo de Semana Santa, el sábado 1 de mayo, el lunes 24 de mayo, el 10 de agosto, el sábado 9 de octubre, el martes 2 y el miércoles 3 de noviembre, terminando con el sábado 25 de diciembre. Desde el Ministerio de Turismo se espera que el sector crezca aún más este 2020, pues a diferencia de 2018, el año pasado escaló en 2.000 viajeros más. Informó Javier Rosero. Saludos cordiales a los amigos de TVC, El Comercio TV. Se incorporan en este momento a la señal de Radio Quito Platinum FM para nuestra siguiente entrevista, que es con Elizabeth Cabezas. Ella es asambleísta, ha sido presidenta de la Asamblea Nacional y queremos un poco mirar el pulso político del país a través de lo que ha sido la tarea legislativa del año que concluyó y, por supuesto, las perspectivas. La Asamblea ha avanzado con ciertas dificultades, aprobó algunas leyes importantes, otras quedaron allí. ¿Qué tan difícil es manejar una Asamblea con la dispersión de los bloques? Bienvenida, gracias por estar aquí y un buen año también. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo para ti y para todos quienes nos están mirando a través de las distintas emisoras, televisión y radio. Y sobre todo también permíteme saludarles y desearles un feliz año, un 2020 diferente, con bienestar, con paz, con tranquilidad, que es lo que todos los ecuatorianos anhelamos de nuestra vida, ¿no? Y diferente también. Seamos optimistas y pensemos que así va a ser. ¿Cómo hacemos para que sea diferente? A ver. Bueno, creo que hay muchas cosas que complican este año, el 2020, por ser un año netamente electoral, va a tener un tópico y una actividad, yo diría, más intensa en el ámbito confrontativo de lo que ya hemos venido teniendo. Que hacia allá va a ir este 2020, ¿no? Que el tema electoral va a primar en los debates. Ahora, empecemos un poco mirando cómo fue 2019. ¿Cuáles fueron, desde su parecer, las principales dificultades que tuvo la Asamblea Nacional en el trámite de las leyes? La coordinación con el Ejecutivo, que siempre es una cosa difícil y máxime si se trata de bloques dispersos como los hay en la Asamblea Nacional. Bueno, definitivamente lo que ha pasado en la Asamblea, recordemos y haciendo una visión en retro del periodo 2019, cuando yo estaba presidiendo la Asamblea Nacional, ya era una composición diversa, claro, similar a la que ahora existe. Sin embargo, en este momento yo diría tal vez las posiciones de dos alas dentro de la Asamblea Nacional son más radicales, en este caso el Partido Social Cristiano y RC, que se han evidenciado muchísimo más, yo diría, confrontativos, a pesar de que RC ha tenido posiciones de apoyo a ciertos temas dentro de la Asamblea Nacional, cosa que no pasó en mi periodo, en donde obviamente teníamos diferencias muchísimo más marcadas. Aun cuando sea para recordarlo, ustedes hicieron una reunión, usted la propició con jefes de bloques, se pusieron un listado de 40 normas para aprobar en ese entonces. De aquellas, ¿cuántas lograron aprobar y qué diferencia con el momento actual? De las 17 normas propuestas, me parece, a debate se aprobaron 11, ¿no? Sí, bueno, definitivamente yo había hecho una agenda legislativa que marcó un camino para la Asamblea Nacional. Dentro de esa ruta y de ese camino varias se han seguido avanzando, porque obviamente, más allá de quién presida, son prioridades para el país y eran trabajos avanzados dentro de las distintas comisiones que debían obviamente ser ya aprobados en el transcurso del tiempo. Uno de ellos, el mismo Código de la Democracia, que estaba dentro de las prioridades que yo había definido, el tema fundamental de la nueva ley que llegó, que sabíamos que estaba en camino y venía siendo anunciada desde muchísimos meses previos, ahora llamada la simplificación de trámites, y que está en este momento inclusive yo diría un poco en tela de duda con la demanda de inconstitucionalidad que plantearán, entiendo, los sectores empresariales, pero existen algunas otras que están bastante avanzadas, como es el tema, por ejemplo, del Código de la Salud, un código que se trabajó bastante, que ha tenido un
unos debates intensos dentro de la Asamblea Nacional, pero que finalmente todavía mantiene temitas en donde hay, yo diría, ciertas posiciones que lograrían hacerlo todavía complejo en su aprobación. Elizabeth, reconozcamos dos cosas. Primero, la complejidad del bloque oficial, Alianza País, se haya dividido. Esto viene de, no de ahora, de antes. La Revolución Ciudadana tiene un parecer, tiene una corriente, el bloque de Alianza País tiene otra. Yo diría que también no todos los apoyos que podría tener el presidente Moreno han sido fáciles de obtener del propio bloque de Alianza País. Esto es una realidad política que le estamos viendo, ¿no? ¿A qué se atribuye o a qué se debe eso? Bueno, yo creo que hay temas esenciales que los hemos discutido al interno del movimiento y también entiendo que dentro del Ejecutivo se ha topado, y creo que esto pasa primero porque definitivamente Alianza País fue quien ganó las elecciones en el 2017 y pues obviamente en este momento quienes están alrededor del presidente no necesariamente coinciden con todas las propuestas que Alianza País hizo en su momento. Entonces esto generó, yo diría, una distancia entre lo que el movimiento había planteado en un momento determinado y quienes están ejecutando ya la política pública. O sea, se requiere más pulso político para... A mí me parece que se requiere más pulso político y también yo diría más procesamiento de ciertos temas que nosotros, y lo digo además en primera persona, cuando yo presidí la Asamblea Nacional, en muchas ocasiones sugerí ciertos mecanismos de relacionamiento que hagan que estas distancias se acorten y que permita que existan mejores niveles de diálogo y mejor entendimiento en muchas de las decisiones que el Ejecutivo puede tomar. Entonces ahí me parece que todavía no se logra ese relacionamiento adecuado y ese nivel de diálogo que si bien se da es superficial y no permite conocer con profundidad las decisiones que se están adoptando. Ahora, yo no quisiera entrar ahora mismo en una crítica directa a la gestión del presidente Litardo, menos si él no está aquí presente, sobre todo porque yo sí lo he criticado en los espacios que me corresponde como opinión, pero parecería que ese cambio le costó trabajo a la Asamblea, las comisiones no terminan de constituirse plenamente, ahí ha habido unas velocidades extrañas que a lo mejor se han corregido en algo hacia el final del año 2019. No sé cómo ve usted eso. A ver, yo creo que hay que hacer aquí una diferenciación en el análisis y poner un punto de separación entre dos partes del periodo de gestión dentro de la Asamblea Nacional. Uno, cuando el bloque de gobierno era una mayoría, un punto de separación que se marcó con claridad fue cuando yo ya asumí la presidencia de la Asamblea Nacional, en donde, a pesar de esta distancia con RC, ellos siguieron presidiendo las comisiones en función de la conformación original. Claro, por lo tanto, se conformó la exactamente. Por lo tanto, para quien conoce del manejo legislativo interno, para mí fue extremadamente, yo diría, complejo manejar un CAL totalmente contrario a la decisión de muchos de los temas que estábamos tratando y un grupo de comisiones que obviamente estaban presididas por un grupo de asambleístas que lo menos que tenían era voluntad para apoyar a la gestión. Pero la reorganización posterior para los siguientes 2 años, si bien es cierto que tomaba en cuenta otro nuevo mapa político, finalmente no fue lo suficientemente efectiva porque ni siquiera se lograron completar todas las claro, por eso yo hago esa diferenciación, porque a pesar de la complejidad en la que yo presidí la Asamblea Nacional, hubo una normalidad, diría yo, en el funcionamiento de las comisiones, a pesar de tener unas posiciones contrarias y tensiones, ¿no? Y además, exactamente, poca voluntad política de colaboración. En este siguiente periodo, cuando aparentemente existía, yo diría, una concertación que fue realizada en primera línea en función de elegir un presidente de la Asamblea, luego hemos visto en el camino que efectivamente hay varias comisiones que no lograron funcionar en la línea de lo que se planificó y que este momento han dado muy poco resultado, como por ejemplo la misma Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que tiene un tema fundamental entre manos y que está dentro de los temas prioritarios de la Asamblea como temas legislativos, que es la reforma del Código Orgánico Territorial. Ahora, reconozcamos que toda esa complejidad afecta a la imagen de la Asamblea. Sabemos que los congresos, los parlamentos, las asambleas, todo el mundo tienen una hiperobservación, si se quiere, de la opinión pública y son más cuestionados y señalados porque es el músculo político donde se vive el país. Pero la sensación es que la relación, la coordinación ejecutivo-legislativo no ha sido la más adecuada. A veces ha funcionado, otras veces ha sido ineficiente.
Bueno, yo lo he dicho públicamente y no creo que es una crítica a la gestión del Ejecutivo, pero sí me parece que se necesitan ciertas habilidades ahí, ¿no es cierto?, de relacionamiento en el que no pasa por imposición de temas, sino más bien por debate de temas, en donde existen cosas ni siquiera importantes. se enteraban de cómo pensaban los diferentes bloques de la Asamblea o el propio bloque de Alianza País Casa Adentro. Bueno, yo creo que faltó profundización en eso, porque, por ejemplo, el debate de la misma ley de simplificación de trámites que se llamó en una segunda etapa, en la primera etapa fue la famosa ley urgente económica, ¿no es cierto? Fue un ejemplo de eso. Muy O sea, importante, porque también hay que reconocer que se llega a la Asamblea, después primero hubo unas decisiones de carácter económico que le competen al Ejecutivo, ir con el Fondo Monetario Internacional, pero se presumía que en esos 6 meses, todo este proceso del acuerdo nacional que varios actores políticos del Ejecutivo estaban llevando adelante, era para propiciar una atmósfera social suficiente para llegar a la Asamblea con un proyecto por lo menos discutido, consolidado, no en un 100%, porque eso no existe en ninguna sociedad, no hay sociedad perfecta, pero por lo menos con un rango social de conciencia de que había que hacer ciertos ajustes. Y lo que vimos en la calle, lo que terminamos viendo en octubre, es que eso no había sucedido. La sociedad ni se enteraba que era necesario y el camino elegido por el Ejecutivo, el tema, por ejemplo, de la liberación de combustibles. O sea, ahí hay un factor político que, bueno, prendió fuego. Sí, definitivamente coincidimos. Yo creo que hubo un error de procesamiento. Efectivamente, la expectativa era de que estos acuerdos lleven justamente a procesar una ley que, como usted bien lo dice, no en un 100%, pero al menos esté conocida y entendida por quienes iban a ser los involucrados en estos casos, sector transportista, por ejemplo, sector industrial, sectores empresariales, que fueron, yo diría, los más topados en este procesamiento de esta ley, pero eso no se dio, definitivamente. Si esa gestión social, yo no digo no hay ley perfecta y no hay unanimidad en un país, pero para decir, bueno, va a haber lo que unos llaman compensaciones, otros las focalizaciones, y eso hubiese sido suficientemente comunicado a los diferentes sectores sociales, ese trámite se hubiese complicado menos. Yo creo que sí. Fíjese que cuando yo presidía la Asamblea Nacional, porque este tema de la ley no es un tema de 3 meses atrás, era un tema que se venía pensando y procesando desde muchísimo tiempo atrás. Tiene relación con la ley aprobada el año pasado. Así es. Yo justamente en una conversación que mantuve con el presidente le había dicho y justamente le había sugerido que un tema de eliminación en el tema de subsidios tiene que ser bien procesado y sobre todo que más bien busquemos un mecanismo de focalización progresivo, que es lo que varios, exacto, pensaban, y que existen sectores en donde es evidente que existe un favoritismo, por decirlo de alguna manera, un subsidio, y que en esos sectores se podría ir trabajando de a poco, ¿no es cierto? Técnicamente pensado y socialmente amigable, digamos. Totalmente de acuerdo. Más aún cuando se sabe que el tema de eliminación de subsidios es un tema tan sensible, o sea, definitivamente, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que sí hubo, yo diría ahí, un exceso tal vez de confianza, pensar que porque se habla con 2 o 3 líderes políticos o con 3 o 4 asambleístas de distintas bancadas, el tema ya estaba procesado. Entonces creo que hay un error evidentemente político en ese procesamiento que impidió que esto se dé y sobre todo que le puso al país en un riesgo latente tan evidente que sacó a florecer, diría yo, otro tipo de conflictos, otro tipo de problemas. Hubo violencia, que hubo realmente vandalismo, nos complicó. El gobierno sí que estuvo en riesgo de, no sé, de caerse, qué sé yo. También mostró otras cosas que son necesarias para poder avanzar ahora. Que para hacer una ley de esta naturaleza hay que hablar con todos los sectores, hay que tener, sí, fundamentos técnicos, pero también sensibilidad social. Y también yo diría que entre el primer proyecto urgente y el segundo, este que se acaba de aprobar, que tiene también sus puntos polémicos, hay una distancia en el manejo de la relación Asamblea-Ejecutivo, con la propia reunión del presidente de la República con los jefes de bloque, por ejemplo, como una llave para abrir una puerta, ¿no? Fíjese, yo creo que hay ciertos gestos que pueden cambiar las disposiciones de las personas y que pueden dar un giro de 180 grados en ciertos temas. Y eso fue un punto gravitante a favor del presidente, quien asumió primero, en primera instancia, como presidente de la República, ese relacionamiento que es necesario con los bloques de los asambleístas, y luego esa interlocución en donde obviamente se ponía en conocimiento de todos ellos cuál era el enfoque y la claridad y los objetivos que la ley perseguía. Yo creo que ahí... No quiere decir para nada que los bloques estén de acuerdo, ni sean alfombras, ni sean ovejas, ni sean alzamanos.
cada uno tiene su punto de vista, por supuesto, en un proceso democrático creo que es fundamental primero el relacionamiento a sabiendas de las distancias y las diferencias de líneas y de pensamientos que se puedan tener, pero es importante esa conversación directa. A veces la interlocución genera, yo diría, no solamente distorsiones en el mensaje, sino muchas veces mal relacionamiento que impide que esas cosas fluyan. Una cosa, de lo que se aprobó ahora, que fue polémico también el último día del año en la legislatura, ¿qué le queda como esencial del proyecto aprobado, el 30 de la ley de simplificación, se llama ahora, ¿no? Simplificación de tributos, sí. Bueno, definitivamente esta fue una ley muchísimo más acotada, más corta, que buscó, yo diría, enfocarse en un tema fundamental que era el recaudatorio en beneficio de las necesidades fiscales del Estado. Y en esa línea se lo planteó de esa manera. Sin embargo, este momento, por los problemas que son públicos, hay esta posible demanda de inconstitucionalidad que pone en riesgo la recaudación que durante el 2020 tiene que hacer el Estado, sobre todo en los sectores empresariales, para lograr cumplir no con todo el déficit que el país va a tener, sino con una parte pequeña, pero que de algo servirá justamente para las necesidades de inversión y de financiamiento. Que son múltiples, por cierto. Vamos a hablar después de un momento con Elizabeth Cabezas, ya en Radio Quito y Platinum FM, puesto que nos desprendemos de la señal del Comercio TV, de ese año político 2020. Los que quieren se pueden quedar en la señal de Radio Quito, Platinum, o hacerlo a través de la página web del Comercio, y a los televidentes nos despedimos. Después de un momento estamos con ustedes. Está con nosotros Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional. Del año existe una tradición propia de nuestra cultura que invita a propios y extranjeros a visitar el centro del país. Es la Diablada de Píllaro, considerada patrimonio intangible del Ecuador, que año a año celebra esta dualidad y riqueza que tiene nuestra cultura andina. Desde el 1 al 6 de enero de cada año, las calles del Cantón Píllaro en la provincia de Tungurahua se llenan de miles de danzantes, quienes con sus disfraces ponen a prueba la valentía de sus visitantes para disfrutar y conocer un poco más de nuestra riqueza cultural. Para mí significa mucho esto, estoy haciendo una cultura de mi pueblo, rescatando este personaje, me siento bien orgulloso de representar a este personaje. A decir de Edison Guachamín, danzante, explica que la tradición data desde hace cientos de años como una expresión de insurrección al poder mestizo por parte de los indígenas de la zona, quienes optaron por disfrazarse de diablos, no como una apología al mal, sino como una muestra de rebeldía. Primero, que no obedece a ningún tema religioso, o sea, no hay ningún santo, ninguna virgen, nada por el estilo por el cual los diablos salgan, ¿sí? Sino que es básicamente este deseo de ser insurgente, de ser libre, de también poder hacer este tipo de manifestaciones, y lo van asumiendo como propio y le van dando las características identitarias de las zonas. En la actualidad, esta tradición se convirtió en una celebración con varios personajes que representan a cada uno de los roles de la sociedad. Entre ellos están las guarichas y los capariches, quienes representan a la clase obrera del lugar, la pareja de primera línea y el cabecilla, quienes son las representaciones de los mestizos, y el diablo como una figura de picardía y desobediencia. Sus danzantes se preparan a lo largo del año, no solo en sus bailes, sino también en la elaboración de sus trajes, en especial de las máscaras, las cuales son realizadas artesanalmente. Todo es de acuerdo a la interpretación que cada persona lo da, porque nuestra diablada también se ha caracterizado porque no hay una uniformidad de pronto de las máscaras. Cada quien plasma lo que de pronto cree que este personaje puede ser. Serán 13 partidas, recorridos históricos y el calor de la gente pillareña que usted podrá disfrutar desde el 1 al 6 de enero en estas tierras donde todos son bienvenidos. Informó Mauricio Sánchez.